Hola, buenos días. Esta cápsula de psicofarmacología va a ser con respecto a ansiolíticos. Vamos a hablar clasificando las benzodiazepinas disponibles en Chile. Hay muchas más, pero vamos a poner énfasis en las que sí están disponibles en Chile. Vamos a hablar de los ansiolíticos no benzodiazepínicos, de los inductores del sueño, agonistas benzodiazepínicos, de los inductores del sueño antihistamínicos de primera generación, productos naturales y otros fármacos comúnmente usados como inductores del sueño. Las benzodiazepinas se clasifican en la práctica clínica por su vida media. De vida media corta o ultra corta, estamos hablando de 2 a 4 horas. De vida media intermedia o corta, que le llaman algunos otros textos, que estamos hablando de 6, 12, 14 horas. Y de vida media larga habitualmente ya es más de 15, 20 horas, incluso mucho más. De vida media corta tenemos el midazolam, el triazolam y el brotizolam. Vida media intermedia, el alprazolam, el bromazepam, lorazepam, flunitrazepam, ketazolam, lormetazepam, oxazepam y clotiazepam. De vida media larga tenemos el clobazam, el clonazepam, el clorazepato, el clordiazepóxido y el diazepam. Tenemos fármacos que se categorizan como ansiolíticos no benzodiazepínicos, como por ejemplo la buspirona. La pregabalina en algunas manuales también lo clasifican como ansiolítico, sin embargo su uso principal ha sido como anticonvulsivante y tratamiento para el dolor neuropático. Sin embargo, tiene propiedades ansiolíticas y hay algunas guías clínicas que las recomiendan para el manejo del trastorno de ansiedad generalizada. Y otro fármaco que se llama etifoxina, que es un ansiolítico suave no benzodiazepínico. Sin embargo, actúa de una forma bastante similar a las benzodiazepinas. Fármacos inductores del sueño. Tenemos agonistas benzodiazepínicos, como la zopiclona, el zolpidem y la esopiclona. Acá tenemos antihistamínicos, y como ustedes bien saben, el bloqueo del receptor H1 a nivel central causa sedación. Entonces, se pueden ocupar estos fármacos por su efecto sedante, como un inductor del sueño. Entre ellos está la hidroxicina, la doxilamina, la difenhidramina y la clorfenamina, los más comúnmente utilizados con ese propósito. En productos naturales tenemos la melatonina. Las benzodiazepinas son fármacos que deben ser usados por cortos periodos de tiempo, aproximadamente 2 meses, y luego deben ser descontinuadas. En psiquiatría, las benzodiazepinas no son el tratamiento principal de ningún cuadro. Los trastornos ansiosos, ustedes van a ver que se tratan con antidepresivos, y las benzodiazepinas se pueden dar al inicio del tratamiento para obtener un alivio rápido de la ansiedad, mientras el antidepresivo hace su efecto. Pero no hay ningún cuadro que diga este es el tratamiento, son las benzodiazepinas, a excepción del síndrome de abstinencia por alcohol. Eso sí se trata con benzodiazepinas y ese es el tratamiento de elección. Para descontinuar una benzodiazepina, uno habitualmente retira un cuarto de la dosis cada 1 a 2 semanas. Por ejemplo, si tengo clonazepam de 2 miligramos, le doy 3/4 del comprimido por 2 semanas, después medio comprimido por otras 2 semanas, después 1/4 del comprimido y así. Esta es una tabla de equivalencia a benzodiazepinas, en caso de que uno quiera cambiar de una a otra. Por ejemplo, si alguien toma lorazepam, vemos que 1 miligramo de lorazepam es equivalente a 0,25 miligramos de clonazepam. Entonces alguien que está tomando 2 miligramos de lorazepam en la noche podría perfectamente también tomar 0,5 miligramos de clonazepam y eso es una equivalencia
con una aproximación bastante certera. Todas las benzodiazepinas sufren metabolismo hepático, excepto lorazepam, oxazepam y temazepam, que solo tienen metabolismo hepático de fase 2, o sea, se conjugan directamente con ácido glucurónico. Por lo tanto, estas benzodiazepinas son de elección en pacientes con insuficiencia hepática o en pacientes en donde yo no sé cómo está la función hepática, como por ejemplo algún paciente con un alcoholismo crónico. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Son agonistas GABAérgicos indirectos. Potencian la actividad del GABA sobre su receptor. Favorecen la entrada de cloruro a la neurona, hiperpolarizándola y por lo tanto dejándola menos susceptible a estímulos. Se unen a un receptor para benzodiazepinas que está ubicado adyacentemente al receptor GABA-A, el cual es un receptor ionotrópico inhibitorio. Una vez que se une la benzodiazepina a este receptor, se genera un cambio conformacional en la molécula, en la proteína, en donde aumenta la frecuencia de apertura del canal. Y por lo tanto ingresa más cloruro a la membrana y la hiperpolariza y la deja menos susceptible a estímulos. Acá tenemos un esquema que muestra lo que acabamos de decir. Y acá podemos ver que el receptor GABA-A es un pentámero. Tiene dos subunidades alfa, dos subunidades beta y una subunidad gamma habitualmente. Y vemos que las benzodiazepinas se unen entre la subunidad alfa 1 y la gamma. Fuera de eso, las benzodiazepinas, una de las ventajas que tienen es que no tienen mayor riesgo de interacciones con otros fármacos que puedan, ya que no afectan el citocromo y en general son fármacos bastante bien tolerados. ¿Qué es lo que es la apnea del sueño? Para recordar, es un trastorno del sueño caracterizado por pausas respiratorias o disminución del flujo aéreo en presencia de esfuerzo respiratorio. Hay episodios recurrentes del colapso de la vía aérea durante el sueño. Se asocia a ronquidos, desaturación, despertares y somnolencia diurna excesiva. Entonces estos son pacientes en que si hay un colapso de la vía aérea, el cerebro lo que va a hacer es captar que no le está llegando oxígeno y va a hacer que el paciente se despierte para que pueda respirar de forma consciente. Entonces una benzodiazepina que deprima el sistema nervioso central, que deprima los centros respiratorios en mayor o menor medida, no sería lo más adecuado en esta condición. Las benzodiazepinas de acción corta, que también son llamadas de acción ultracorta, son muy potentes. Se usan en psiquiatría principalmente como inductores del sueño, aunque cada vez menos. Producen mayor amnesia anterógrada que las demás benzodiazepinas. O sea, a alguien le da midazolam y lo más probable es que después no se acuerde de nada, que es un efecto que se busca cuando se hace algún procedimiento estresante, como una colonoscopía, una fibrobroncoscopía. En adultos mayores no se recomienda su uso porque puede producir una sedación excesiva, incoordinación motora que puede conllevar a caídas y consiguiente fractura de cadera. Tienden a acumularse más porque el metabolismo hepático está más enlentecido y pueden producir agitación paradojal, lo mismo que ocurre en los adolescentes. El midazolam se ocupa como coadyuvante en anestesia general, habitualmente asociado a fentanilo. Eso lo van a ver en medicina intensiva. Se puede utilizar como sedante previo a un procedimiento médico, por ejemplo una endoscopía, una colonoscopía, una fibrobroncoscopía. Es de elección en crisis convulsiva junto al lorazepam. Las benzodiazepinas de acción intermedia, también llamadas de acción corta, se usan como ansiolíticos, como hipnóticos y como relajantes musculares. En formas farmacéuticas sublinguales se ocupan para aliviar los síntomas de una crisis de pánico. El clonazepam tiene la ventaja de que es menos sedativo que el clonazepam y por lo tanto uno lo puede indicar en el día. ¿Cuál es el problema? Que al tener una vida media más corta que el clonazepam, lo hace ser más adictivo. O sea, si yo tengo a alguien que está con mucha angustia y tengo un fármaco que le baje la angustia y que no le dé sueño, va a ser una sensación muy agradable.
Entonces, apenas esté terminándose el efecto de este fármaco, la persona ya al tiro va a empezar a sentirse angustiada nuevamente. Por lo tanto, esto debe ser acompañado de un manejo integral del trastorno ansioso. El flunitrazepam es la única benzodiazepina que se vende bajo receta cheque en Chile. Es muy potente, se le ha dado mal uso, la chicota en donde se muele y se inhala, y se ocupa clínicamente como hipnótico, aunque cada vez menos. El lorazepam cuenta con formas farmacéuticas en comprimidos, en sublinguales y en inyectables. Es de elección en crisis convulsivas, es de elección en insuficiencia hepática, es útil para el tratamiento de la agitación psicomotora y conducta violenta que no está asociada a un delirium, y es la benzodiazepina de elección en el adulto mayor si se considera que el uso de una benzodiazepina es adecuado. Y el tetrazepam se ocupa principalmente como relajante muscular. Las benzodiazepinas de acción larga se ocupan como ansiolíticos, hipnóticos y anticonvulsivantes. En formas farmacéuticas sublinguales también se ocupan para aliviar los síntomas de una crisis de pánico, como por ejemplo clonazepam sublingual. No se recomienda el uso de benzodiazepinas de acción larga en adultos mayores. Se tienden a acumular más en el organismo, tienden a producir el deterioro cognitivo o el lentecimiento cognitivo, y también favorece que los adultos mayores se puedan marear y caer. El diazepam presenta varios metabolitos activos, su vida media puede llegar a más de 100 horas. Es útil en el delirium tremens y es útil como coadyuvante en tratamientos anticonvulsivantes. El clonazepam es la benzodiazepina más usada en Chile. Es de elección en caso de embarazo si es que la administración de una benzodiazepina es justificada. Idealmente no dar más de 0,5 miligramos al día. Y se ocupa principalmente como ansiolítico. El clobazam lo ocupan principalmente los neurólogos como anticonvulsivante. El clordiazepóxido viene en formas farmacéuticas asociado a algún antiespasmódico. Por ejemplo, la marca Lerogin, la marca Libraxin, que vienen con un antiespasmódico que se llama Clidinio. Entonces, la utilidad de ese medicamento es aliviar síntomas del síndrome de intestino irritable. Antagonistas benzodiazepínicos tenemos el flumacenilo, que en estricto rigor es un agonista inverso benzodiazepínico. Entonces, este se usa para las intoxicaciones por benzodiazepinas cuando están produciendo un compromiso respiratorio. ¿Cuál es el problema del flumacenilo? Es que al ser un agonista inverso puede hacer favorecer la aparición de una crisis convulsiva. Ansiolíticos no benzodiazepínicos tenemos la buspirona. Hay algunas guías que las recomiendan, en Chile se ocupa bien poco. Es un agonista parcial del receptor 5-HT1A de serotonina. Tiene un uso limitado, tarda 2 a 4 semanas en ejercer su efecto, similar a los antidepresivos, y se recomienda para el trastorno de ansiedad generalizado. La gabapentina y la pregabalina son anticonvulsivantes, cuyo principal uso es el tratamiento del dolor neuropático, sin embargo también pueden ser usados como ansiolíticos, sobre todo en el trastorno de ansiedad generalizada. La etifoxina tiene un mecanismo de acción similar a las benzodiazepinas, baja los niveles de ansiedad sin producir sueño, se une a la subunidad beta del receptor GABA, a diferencia de las benzodiazepinas que se unen a la subunidad alfa. Este es un ansiolítico suave. Inductores del sueño no benzodiazepínicos. Tenemos el solpidem, la sopiclona y la esopiclona, que son agonistas benzodiazepínicos sobre los receptores omega 1. Están indicados para el tratamiento del insomnio. No tienen efecto ansiolítico, ni anticonvulsivante, ni relajante muscular. Tienen una vida media aproximadamente de 3 horas, sin embargo la duración del efecto puede ser mayor. Respetan mejor la arquitectura del sueño que las benzodiazepinas. Y sopiclona presenta mayor probabilidad de insomnio de rebote que solpidem al ser suspendido bruscamente. También se venden con receta médica retenida. Y también tienen harto problema de tolerancia, o sea, inicialmente las personas duermen muy bien y al cabo de un mes y medio ya deja de hacer el mismo efecto. Por lo tanto, lo ideal es ocuparlas por periodos breves de tiempo.
Sus efectos adversos característicos son pesadillas. Sopiclona y esopiclona pueden producir una sensación de sabor metálico o amargo en el tracto digestivo superior. Para recordar la arquitectura del sueño, uno siempre pasa cuando se queda dormido desde vigilia a no REM. La alternancia no REM son 4 a 6 ciclos por noche. Del total del sueño, un 50% es no REM, estadios 1 y 2. 25% es no REM, estadios 3 o 4, que ahora se habla habitualmente de solo estadio 3. Y 25% de sueño REM. La mayor parte de las etapas 3 y 4 del sueño no REM, que es el sueño profundo, son caracterizados por ondas deltas al electroencefalograma, se dan en el primer tercio de lo dormido. Y la mayor parte del REM en el tercer tercio de lo dormido, o sea, al final de la noche, que es cuando uno tiene más ensoñación propiamente tal. Con respecto a la ontogenia, el feto, el recién nacido y el lactante tienen mucho sueño REM. Los preescolares, mucho sueño no REM, sueño profundo. Y la tercera edad se caracteriza por tener poco sueño no REM profundo. El uso crónico de benzodiazepinas disminuyen el sueño no REM, las etapas 3 y 4, que es las etapas donde uno alcanza el sueño más reparador. La melatonina es un compuesto endógeno que se sintetiza a partir del triptofano, que da también lugar a la serotonina en la glándula pineal. O sea, tenemos la serotonina que en 2 pasos enzimáticos logra transformarse en melatonina en la glándula pineal. Juega un rol en el control de los ritmos circadianos y en la inducción del sueño al actuar sobre receptores para melatonina. Estos se encuentran ubicados preferentemente en los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo y en la retina. Este fármaco se ocupa como un regulador cronobiológico. Tarda aproximadamente 2 horas en hacer efecto cuando se administra por vía oral. Podría tener un leve efecto inductor del sueño. Ayuda a regular los ciclos del sueño en pacientes que viajan a lugares con cambios significativos de horario para tratar el jet lag. Y se postula que los adultos mayores producen melatonina en menor cantidad, lo cual influiría en la calidad del sueño de estos pacientes. Por lo tanto, la melatonina sería una buena opción, sin embargo, esto no se ha podido demostrar con estudios de buena calidad. Y otros fármacos que se pueden utilizar como inductores del sueño es la trazodona, que vimos que era un antidepresivo, la clorpromacina, que es un antipsicótico que es bastante sedante y por lo tanto en dosis bajas uno lo puede usar con ese propósito, y la quetiapina, que también en dosis bien bajas tiene un importante efecto sedante y se puede usar como inductor del sueño. En dosis mayores a 200 miligramos empieza el efecto potenciador antidepresivo, el efecto estabilizador del ánimo, y en dosis sobre 600 miligramos comienza el efecto antipsicótico. Como inductor del sueño uno puede ocupar 12,5 a 50 miligramos por noche. Eso sería entonces con respecto a ansiolíticos. Muchas gracias.